Regresamos, Iñaki, en esta conversación. Debo aclarar un asunto. Esta charla que usted está viendo en CNN es una charla que estaba programada para el viernes 15. Íbamos a conversar en vivo, pero bueno, pues ocurrieron los hechos que se reportaron precisamente en CNN en esa fecha. La explosión en Chapultepec y Monterrey, en la Ciudad de México, de un artefacto, la muerte de una persona. Y bueno, ya usted tendrá más información de lo que habrá pasado el fin de semana. Esto lo estamos transmitiendo días después. Entonces es importante tener en consideración que todo esto ocurre, digamos, justo cuando termina la visita y que hemos reprogramado esta transmisión, aunque tú y yo estamos conversando el 15 de febrero. Hago la aclaración, entre otras cosas, porque pues en ese momento del análisis se abría la puerta para hablar del EPR y de un fenómeno que vincula de alguna manera el caso Oaxaca por la desaparición de 2 miembros del EPR. Más allá de lo que las autoridades nos hayan informado en estos días y lo que esté pasando en este tema, te pregunto, ¿cuál es la tipología del conflicto? ¿Qué elementos de información tienen ustedes como Comisión Internacional Civil para describir y entender el conflicto, el llamado conflicto de Oaxaca? No es fácil. Nosotros nos hemos encontrado en una situación nueva, en muchos casos, y más alarmante. El conflicto no está cerrado, como ya mantuvimos, pero nos ha sorprendido muchísimo, por un lado, que nosotros esperábamos en 3 días hacer el seguimiento de los casos, atender los nuevos, y de repente nos encontramos con una luz de denuncias de gente de lo más variado, y observamos que la situación está mucho más complicada. Digamos, la desesperación de la gente, la falta de canales, de cauces para presentar sus demandas, afecta, por ejemplo, a casos nuevos. Es muy conocido el tema de la acusación de pederastia, por ejemplo, de unas señoras, de unas madres de un colegio que fue de San Felipe. La señora Leticia nos vino el primer día con una marcha de estas mujeres. El caso del homicidio del policía, de la policía auxiliar bancaria. Las desapariciones de los 2 del EPR en este año, pero 5 más, 5 en total, 2 mujeres triquis y un indígena chatino por un conflicto postelectoral, como una luz de denuncias no directamente relacionadas con el conflicto, pero nos pareció un síntoma claro de que no ha mejorado la situación, de que hay más descontento, frustración, mucha desesperación. Y lo que ya anunciamos en su momento, la falta de confianza en la justicia y en una solución, la vemos hoy todavía en peor situación que entonces, que ya era muy grave, ¿no? Ahora, yo te pedía una definición, una tipología del conflicto, tratando de entender los ejes precisamente. Aquí estamos frente a una atrofia seria del sistema de justicia, una prácticamente revuelta social contra el gobierno actual de Ulises Ruiz, derivaciones muy graves como la desaparición de 2 miembros de una organización guerrillera que se dan en torno precisamente al estado de Oaxaca, de la revisión y el seguimiento que ustedes como Comisión Civil Internacional han hecho. ¿Qué se ha podido resolver? ¿Qué se ha agravado? ¿Qué franjas o acentuamiento del problema o resolución fragmentaria de él se han podido detectar? De soluciones, desgraciadamente, en nuestra opinión, ninguna. Lo que sí ha habido es lo que ya se sabe. El orden público se consigue imponer por la fuerza. Los costos de la dura represión están muy presentes y el descontento creemos que incluso se ha extendido a otras capas. El descontento, la desintegración del sistema en Oaxaca es grave. La legitimidad de la clase política, a pesar de las elecciones, en nuestra opinión, no ha mejorado para nada y el tiempo ha jugado a peor. Los avisos de que esta situación de crisis profunda puede provocar otros estallidos, que el mismo Flavio en su entrevista lo anuncia. Creemos que es así. Y no hay una voluntad expresa por parte de las instituciones en Oaxaca de atender esta situación. Entonces la vemos con peor, la situación de degradación, de desconfianza, de deslegitimidad y de desesperación afecta incluso a partes de la población más amplias que no en el momento del conflicto.
Traje a colación el tema de los 2 desaparecidos del EPR y lo relaciono con el tema Oaxaca porque en ese contexto se dan las cosas. Sin embargo, te pregunto, en lo que ustedes han investigado y sabido del conflicto de Oaxaca y la naturaleza de una asociación tan singular como la APO, ¿encuentran elementos de vinculación de esa APO compuesta por una gran cantidad de organizaciones y personas con el tema de la guerrilla? Desde la propia APO, desde el inicio del conflicto, yo creo que han manifestado públicamente y constantemente que los métodos del movimiento han sido civiles y pacíficos. Yo creo que así se ha mantenido. Si en Oaxaca hubiera habido una respuesta violenta por parte del movimiento, quién sabe lo que habría ocurrido. Hasta ahora no se ha podido achacar, nosotros no tenemos ninguna denuncia clara de una respuesta violenta desde la propia APO o una vinculación directa con el EPR. Es más, incluso en el homicidio del policía de la auxiliar bancaria, los primeros rumores fueron de acusar a la APO y al EPR, y el propio gobernador públicamente se refirió a sicarios del narco. Nosotros no podemos, de nuestra investigación, ninguna referencia o implicación directa, pero sí todo el mundo sabe que en Oaxaca hay presencia guerrillera, que la tensión y incitar a la violencia es un caldo de cultivo peligrosísimo, y es más, yo afirmaría que el propio movimiento ha sido el que ha neutralizado una respuesta violenta el responsable de que no se haya dado. O sea, que la APO le haya apostado la respuesta civil y pacífica ha sido un elemento clave. Iñaki, déjame hacer una pausa y regresamos. Regresamos al aire, seguimos conversando el tema. Yo te preguntaba en el corte y lo retomo ahora, ¿qué crees que siga en el caso Oaxaca? Eso que algunos dicen, no, ese conflicto está resuelto, ya no se habla de Oaxaca, ya no es un problema para el país. Sin embargo, hay un conflicto continuado, como se puede apreciar en tus informaciones y en lo que se puede saber de algo que está, pues, en diferentes maneras expresado. ¿Qué sigue en el caso Oaxaca? ¿Cuál es la situación, el estado de las cosas? En mi opinión, y creo que de la Comisión, es evidente que si no hay una reforma profunda y medidas drásticas en este sentido, mantener esta situación actual solo anuncia un aumento del conflicto. Tanto como... ¿Un aumento del conflicto significa qué, Iñaki? Significa que la insatisfacción es tan grande, las demandas de la gente, la exigencia de justicia es tan grande que no va a parar. Significa, pues, un peligro de violencia, un peligro de... Si el Estado no permite dar cauce a estas exigencias de justicia y la respuesta con respecto a los hechos que nosotros documentamos es mínima, o sea, las viudas nosotros las vimos, no se ha solucionado en cuanto a justicia ninguno de los homicidios de Oaxaca, ni hay voluntad de hacerlo. Las necesidades son tan grandes que nosotros no vemos ningún cauce hoy por hoy que permita una posible solución a ese conflicto, a no ser que haya elementos nuevos, y desde el Estado de Oaxaca, desde el gobierno estatal, la gente no confía en absoluto. Ahí es una responsabilidad federal que, dentro de la poca desconfianza de la gente, si no permite generar posibilidades de esperanza, nosotros ya lo anunciamos y lo repetimos, el conflicto en Oaxaca podría estallar con mayor violencia. ¿Qué tan cerca está de cumplirse un pronóstico de esa naturaleza? Pues la verdad es que nosotros donde vemos más esperanza es la propia actitud del movimiento. Es impresionante ver la actitud de las personas que no le apuestan. O sea, nos anuncian esta situación como un peligro, pero yo creo que la esperanza mayor es la apuesta por soluciones dialogadas al conflicto desde las propias organizaciones del movimiento. Déjame, Iñaki, hacer una pausa y regresamos en la parte final.